Para algunos autores, el inicio de la construcción de la iglesia, en 1756, se inició sin la ayuda de ningún tipo de arbitrio. Fue un año después, cuando se empezó a contar con este tipo de ayuda, que en un principio iba destinada para acabar con la plaga de langosta que asolaba por esa fecha Sevilla. El sitio elegido para su construcción era el más céntrico, ubicada al margen izquierdo del camino que conducía a Cádiz. Se dictaminan unos importes especiales que consistían en grabar la arroba del vino. De ahí viene la curiosa anécdota que se comenta siempre que se habla de esta iglesia, de la que se dice que fue construida por borrachos, o mejor dicho, gracias a ellos. Aparte de la exageración, decir que estos arbitrios se mantuvieron, incluso ya inaugurada la iglesia, hasta 1818. Como toda construcción humana, la iglesia mayor que se terminó en estas fechas no es la que nos ha llegado hasta hoy, ya que ha tenido sucesivas remodelaciones que han modificado su aspecto notablemente. Según algunos historiadores, el plano de la iglesia fue realizado por el arquitecto Alejandro Perdía, que tuvo que parar las obras varias veces por falta de fondos. En 1764, el obispo Fray Tomás del Valle dio la posesión de la iglesia parroquial al pueblo de San Fernando. Un incidente atmosférico en el mismo año de la visita espiritual estuvo a punto de dar el traste con la iglesia. Afortunadamente solo afectó a la torre de la izquierda, la nave central y el crucero también sufrieron algunos daños. Se encargó al arquitecto neoclásico Torcuato José de Benjumeda su reconstrucción. Ya en 1770, al ver que la iglesia estaba casi terminada, empezó a producirse los primeros contratos para la decoración interior, entre otros el dorado del retablo y el depósito del Santísimo. Se comprobó que era necesario la ampliación de la iglesia, por lo que había de comprar nuevos terrenos. El vicario solicitó la compra de los terrenos que estaban a la espalda de la iglesia. Sobre 1773, la iglesia funciona ya con normalidad. Esto se demuestra porque hay en ese mismo año una Real Orden de Carlos III, donde se declara la iglesia mayor parroquial como lugar santo para el asilo de reos. En 1788 se dio un nuevo impulso económico por parte del ayuntamiento para que la iglesia terminara de construirse, pero estos fondos no se daban de forma inmediata, sino que tardaban en llegar, por lo que las obras fueron paralizadas varias veces en perjuicio de los feligreses. Hubo una comisión para inspeccionar cómo iban las obras, que fueron dirigidas por Torcuato José Benjumeda. Ya entrando en el siglo XIX, en 1801, se volvió a insistir en el mal estado de algunas dependencias, pero se hacía caso omiso debido también a que la ciudad estaba viviendo una situación terrible debido a la epidemia de fiebre amarilla. Será en 1804 cuando se hizo un nuevo estudio de la situación, donde Benjumeda concluyó que no podía esperar más tiempo la reparación de los techos de la sacristía, las capillas colaterales y también zonas de la torre que presentaban un estado lamentable con riesgo de desprendimiento. Se solicitan a los alarifes propuestas para la obra, y la propuesta presentada por Antonio Franco era la que más se ajustaba a la idea del proyecto. Este tenía que aceptar las condiciones que dijera Benjumeda como director del proyecto de las obras a realizar. Recordamos el hecho histórico que se produjo en la Iglesia Mayor y que en el 2010 se celebrará 200 años. Fue un 24 de septiembre de 1810, cuando los diputados, antes de asistir en el llamado en esos momentos Teatro Cómico, hoy Teatro de las Cortes, a la primera sesión de las Cortes Generales y Extraordinarias, fueron a una Santa Misa en la iglesia, donde prestaron juramento de fidelidad a Dios, al Rey y a la unidad de la patria. En la fachada principal, la puerta queda enmarcada por dos pilastras que se levantan sobre un pedestal decorado con motivos geométricos y terminan en un entablamento desde donde parten unos capiteles de forma bulbosas. En el centro de la cornisa hay un pequeño arco sobre el que se colocó una cruz. Luego vemos un pequeño óculo que ilumina la subida al coro. El dintel de la puerta está adornado con baquetones de estilo barroco. También vemos una alegoría sobre la clave del arco de entrada, en donde aparece la tiara pontificia, las llaves de San Pedro, una venera y unos querubines que vuelan sobre unas nubes. La fachada termina con un frontón triangular decorado con merlones como coronación y en el centro va el reloj. La iglesia mayor es de planta rectangular, tiene 3 naves enmentadas en 4 tramos, a lo que hay que sumar el crucero y el presbiterio. La nave central es casi el doble de ancha que las laterales.
La central está cubierta por una bóveda de cañón, compartimentada por arcos fajones, mientras que las laterales son bóvedas de aristas, igual que en el crucero, pero a mayor altura a estas. La iglesia tiene 47 metros de largo por 21 de ancho, midiendo desde el primer escalón del presbiterio hasta el retablo mayor. La nave central mide 9 metros de ancha, mientras que las laterales 6. La altura de la nave central también es mayor. Las tres tienen como soportes pilares adosados con pilastras toscanas, donde descansan las techumbres interior y exterior. Sobre estas se elevan arcos de medio punto. Si el exterior de la iglesia, así como su estructura, ha sufrido importantes cambios desde su construcción, el interior, en lo referente a su decoración, no se queda atrás en las modificaciones realizadas, por lo que muchas obras de arte se han perdido, aunque todavía quedan algunas de interés. Si empezamos nuestra ruta artística por la nave izquierda, nos encontramos con un crucifijo, obra de Alfonso de Raquero. Encima vemos un cuadro de la Virgen del Socorro. Siguiendo caminando por esta parte de la iglesia está la primera capilla, un grupo escultórico, obra de un artista valenciano de finales del siglo XIX, Vicente Tena. La obra se titula Nuestro Padre Jesús atado a la columna y la Santísima Virgen de las Lágrimas. Más adelante, en otro tramo de la nave, está el altar de Nuestro Padre Jesús cautivo, más conocido como el Cristo del Medinaceli, obra realizada por el escultor sevillano Romero en 1944. Posteriormente vemos un retablo dedicado a la Inmaculada, que estaba situado antes en el retablo mayor que procedía de la iglesia del castillo de San Romualdo. También en esta misma nave está el retablo de la Virgen de los Dolores, de factura italiana realizada por Miguel Monfort. En un testero del crucero está uno de los retablos, en donde los expertos coinciden en su gran valor artístico. Es el que está dedicado a San Miguel Arcángel. Su imagen también proviene de la iglesia del castillo, aunque el retablo es más moderno, de 1773, al igual que la Virgen del Rosario que se encuentra frente a él. Pasando ya a la nave derecha, al lado de esta Virgen, aparece el retablo de San José, un grupo que se compone del santo con el niño, San Servando, San Germán y el Padre Eterno. Al lado del retablo hay una lápida que declara el patronazgo de San José sobre el pueblo desde la epidemia de peste de principios del siglo XIX. El siguiente retablo está dedicado a la Virgen de la Soledad,
una imagen del siglo XVIII. Más adelante está La Virgen de la Trinidad. Es una obra actual, a realizarse en 1979 por Luis Álvarez Duarte. La imagen más conocida y también más venerada por los fieles es la dedicada al Nazareno, una imagen de clara tradición italiana. El altar mayor está compuesto por una vidriera, bajo él un crucificado y los dos santos patronos, San Pedro y San Pablo.